Muy buenas tardes con todos. Esperamos que se encuentren muy bien y agradecemos su participación en la conferencia magistral del día de hoy. Hoy estaremos presentando el webinar Solución innovadora para el monitoreo de descargas parciales en línea a cargo de Alonso Butrón, quien es director de ventas y soporte técnico para Latinoamérica en la empresa Baur GmbH. Cuenta con más de 8 años de experiencia en diagnóstico, pruebas y localización de fallas en cables de media tensión. Además, cuenta con una formación realizada en la casa matriz Baur, Austria, empresa líder mundial en soluciones para cables de energía. Finalmente, queremos compartirles un detalle importante para la presentación. Si surge alguna pregunta, la pueden realizar en el chat o en preguntas y respuestas, y al final de la presentación el expositor la responderá. Muchas gracias por su atención. Adelante, Alonso. Buenas, buenas tardes con todos. Gracias por la participación en este webinar. La idea del webinar es ver un método de medición novedosa que hemos lanzado al mercado este año y también revisar algunas de las bondades que te da hacer una medición de descargas parciales en línea, especialmente en cables, ¿no? Entonces vamos a arrancar con un poco de ver principalmente cómo es que se manifiestan estas descargas parciales en los cables. Como sabemos, las descargas parciales es un método de medición que se encarga principalmente de ver cómo es que está el aislamiento, enfocado principalmente en lo que son las terminaciones, empalmes o en alguna zona donde ha sufrido algún tipo de estrés mecánico, o por ejemplo, algún tipo de golpe, o está sometido hasta un estrés térmico de repente. Entonces, eso va a generar un deterioro en el aislamiento del cable que lo vamos a tratar de localizar, medir a través de esta técnica tan utilizada en cable. Entonces, cuando nosotros tenemos una actividad de descargas parciales en cables, ¿cómo es que nosotros capturamos este indicador o cómo capturamos este pulso que se produce ya sea en el conductor o el apantallamiento? Entonces, lo que nosotros vemos actualmente en el mercado son soluciones que se encargan de medir las señales a través de los apantallamientos, ¿no? Estas señales que viajan ya sea desde al extremo lejano como al extremo cercano. Pero no se tenía un dispositivo que te pueda hacer la medición de la descarga parcial a través del mismo conductor. Entonces, ¿esto qué nos llevaba? Que estábamos sujetos a realmente ver la condición del apantallamiento del cable, ¿no? Muchas veces los cables no están en una buena condición, no tienen apantallamientos o hay apantallamientos corroídos y estas señales de descargas parciales muchas veces eran difíciles de capturar o de medir principalmente, ¿no? Entonces, ante esos retos que podemos toparnos en campo, esta medición de descargas parciales a través del conductor es una muy buena opción para esos casos, ¿no? El objetivo principal es tener una medición confiable, una medición que nos ayude más adelante a hacer una medición offline que nos permita investigar un poco más para saber qué es lo que está pasando realmente en el aislamiento del cable. Entonces tenemos dos opciones, ya sea a través del apantallamiento de los cables y ahora a través de los conductores. Entonces, la gran consulta aquí es cuál es mejor, qué beneficios tiene una con respecto a la otra cuando hacemos una comparación entre una medición de descargas parciales en línea y fuera de línea, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas características, por ejemplo, de una medición en línea. Principalmente el voltaje de prueba es el voltaje de operación. Incluso vemos normas fíjese que hablan de este tipo de pruebas, de dejarlo 24 horas, por ejemplo, un cable antes de ponerlo en servicio, ¿no? Y durante esta prueba hacerle algún tipo de monitoreo o un indicador de estado del aislamiento del cable, en este caso la descarga parcial. Entonces, en este caso, el voltaje de prueba sería el voltaje de operación, como lo indican los estándares, ¿no? En estándar, por ejemplo, el IS 6052 que menciona esta opción como parte de los procedimientos de pruebas de aceptación a cables, ¿no? La frecuencia de operación va a ser la frecuencia de nuestra prueba, ya que estamos utilizando esta fuente como fuente de excitación de la actividad de EP.
Una de las ventajas también es no se necesita desconectar los cables de servicio. Dependiendo de nuestra operación, de nuestra característica de operación, nosotros vamos a evaluar si es que podemos desconectar los cables o se puede programar algún tipo de labor estando los cables en fuera de servicio, ¿no? Si lo queremos comparar. Y también se puede realizar de forma trifásica, es un método no invasivo. Se utilizan sensores pasivos principalmente que nos ayudan a identificar, medir y también incluso localizar la fuente de actividad de descargas parciales. Entonces, como pueden ver, tiene varias ventajas. Y si lo comparamos con una medición fuera de línea, por ejemplo, nosotros también somos fabricantes de soluciones offline. En este caso lo hacemos a través de fuentes BLF o fuentes de baja frecuencia. Y en este caso una medición con una fuente offline o una fuente BLF tiene ciertas características. Por ejemplo, cuando uno tiene una fuente externa, nosotros controlamos el voltaje de excitación y podemos hacer una evaluación del aislamiento por debajo del voltaje de operación y por encima del voltaje de operación. De acuerdo a esto, nosotros podemos establecer el grado de criticidad, porque no es lo mismo tener descargas parciales por debajo del voltaje de operación que por encima del voltaje de operación. Entonces nosotros podemos establecer un mayor tiempo de reacción, un mayor tiempo para programarnos en el cambio de componentes o, por ejemplo, en la compra de algún accesorio que de repente es de muy difícil acceso, ¿no? Entonces hay que también considerar ese tipo de, de problemas que pueden surgir si es que nosotros encontramos algún tipo de problema. La frecuencia de prueba va a ser la frecuencia de nuestra fuente, en este caso un diagnóstico offline utilizamos nosotros un generador VLF o a 0.1 Hz. Lo que les comentaba, se pueden encontrar problemas en un estado prematuro por el hecho de que excitamos el aislamiento por encima del voltaje de operación. Hay que quitarnos de repente de la cabeza que este tipo de pruebas son ensayos destructivos. Nosotros sabemos que este tipo de ensayos son ensayos cortos, que el fin principal es de tener información de una forma confiable sin necesidad de estresar el aislamiento del cable. Otra de las ventajas, de repente, una de las características de un diagnóstico fuera de línea es que se puede también complementar con otro tipo de mediciones, ¿no? Nosotros sabemos que teniendo el cable fuera de servicio podemos hacer, por ejemplo, la reflectometría o la tangente delta, ¿no? Que son técnicas que nos ayudan a complementar. Entonces, si comparamos ambas, tienen diferentes, bueno, el objetivo es el mismo, pero tienen algunas ventajas con respecto a la otra. Pero nosotros tratamos de llevar estas pruebas a un solo concepto. Es que una medición online puede ser el punto de inicio para una medición offline. Es decir, que ustedes haciendo una medición online o un barrido de los cables que están a su custodia pueden ser el primer paso para realizar un método o una investigación más exhaustiva de qué es lo que está pasando dentro del cable. Entonces, cuando nosotros hacemos una medición en línea, lo primero que se tiene que hacer es una exploración del entorno, ¿no? El tema de la investigación del ruido, cómo es que está la señal, si es que tenemos un ruido constante o de repente tenemos ya en el mismo indicador, como vamos a ver más adelante, la misma exploración del entorno, ya tenemos alguna señal de EDP fácilmente detectable. Después podemos hacer también la detección de la longitud del cable, estando el cable en servicio, ¿no? Vamos a ver un poco de lo que es la reflectometría artificial para hacer esta medición de la longitud del cable con el fin de mejorar la precisión de la localización puntual. Porque cuando hablamos ya de medición de descargas parciales en línea, también estamos hablando de la posibilidad de poder hacer la ubicación de esta actividad de EP. Dentro de esta medición en línea podemos ver la descarga parcial, podemos ver el ruido, vamos a tener un patrón de resolución por fase también que nos va a confirmar definitivamente que es una actividad de EP. Vamos a tener también una medición o una cantidad medida en picocoulomb que nos va a ayudar a identificar si es una actividad de descarga parcial alta o baja dependiendo del material de aislamiento del cable que estamos midiendo. Y lo más importante es el algoritmo que tiene el dispositivo para hacer esta evaluación y que nos va a ayudar a poder interpretar que sea una ADP, ¿no? Muchas veces sabemos que la descarga parcial
o la medición de descargas parciales está sometido a un análisis y muchas veces se tiene que tener mucha experiencia. Bueno, las herramientas de ahora ya te permiten tener una evaluación mucho más sencilla y esto ayuda definitivamente al operador de red o al responsable de mantenimiento a poder hacer sus propias tomas de decisiones respecto a lo que está encontrando. Entonces, habíamos dicho que es el primer paso para una medición más exhaustiva que es el online. El online definitivamente nos va a dar mucha mayor información, pero es un muy buen complemento, ¿no? Dentro de las mediciones offline que se podrían hacer más adelante, después de haber encontrado descargas parciales, podría ser la tangente delta con los indicadores ya conocidos según los estándares internacionales. Podríamos hacer incluso mediciones en paralelo, descargas parciales con tangente delta, para obtener un patrón de resolución por fase, un voltaje de incepción, un voltaje de extinción, que nos va a permitir establecer la criticidad también de los eventos de la descarga parcial. Y al igual que en la medición en línea, también nos va a permitir hacer una localización estando el cable fuera de servicio. Entonces, llevémoslos como un complemento, son soluciones complementarias, creemos nosotros, porque va a ser el primer paso, especialmente en empresas donde no se puede eh, desconectar los cables fácilmente o el tema de maniobras se hace muy complicado por la misma operación que tiene. El diagnóstico en línea es una solución muy viable. Y dentro de las descargas parciales, nosotros vamos a poder, seguramente ustedes han visto en el mercado diferentes soluciones que miden diferentes indicadores. Entonces, principalmente, en este caso, nuestra solución nos vamos a basar principalmente en corriente, en voltaje. Corriente lo vamos a hacer a través de unos sensores de núcleo partido, las pinzas de corriente de alta frecuencia, y lo vamos a hacer también a través de un sensor capacitivo que se llama el TEF, o tensión transitoria de tierra, ¿no? Entonces, con estas dos soluciones nosotros vamos a poder medir la actividad de descargas parciales en las celdas y en los cables. Y ahora también con otro tipo de sensor que va conectado a los detectores de presencia y ausencia de tensión. Pero principalmente ustedes pueden ver que van a encontrar diferentes tecnologías que les va a ayudar a saber un poco más respecto a la actividad de descargas parciales que van a ocurrir en los diferentes activos, ¿no? También se pueden ubicar, por ejemplo, descargas parciales superficiales con pistolas de ultrasonido, por ejemplo, que están ajustadas a cierta frecuencia, principalmente en el orden de los kilohertz. También equipos de radiofrecuencia, también que manejan un rango más amplio. Entonces, diferentes tecnologías se van a enfocar en diferentes rangos dentro del espectro, ¿no? Ahora, si vemos dentro del espectro, nosotros vemos el rango de frecuencias en las cuales se encuentran nuestros sensores, en este caso las pinzas de alta frecuencia y los sensores TV o los sensores de tránsito sensores de transitorios a tierra, ¿no? Entonces, vemos aquí que las señales tanto del TEF y de la pinza de alta frecuencia, si nosotros vemos en una subestación o de repente una celda de media tensión, estas señales de descargas parciales pueden propagarse fácilmente por muchos objetos metálicos, en este caso la misma celda, ¿no? Es por esto que estos sensores, estas antenas pueden capturar estas señales de onda larga que pueden ser capturadas por los sensores, ¿no? Entonces, tanto las pinzas de alta frecuencia como los detectores capacitivos de TV pueden detectar actividad de descargas parciales, ¿no? Definitivamente son buenas tecnologías que nos permiten saber si hay o no presencia de actividad de TV. Entonces, ¿cómo es que funcionan estos detectores? En este caso, las pinzas de alta frecuencia, como pueden ver ustedes ahí, tienen una determinada dirección. Estas pinzas de núcleo partido tienen un rango de frecuencia, en este caso entre el orden de los kilohertz y los megahertz. Y estos sensores con esta dirección lo que van a hacer es capturar estas pequeñas corrientes que se generan principalmente desde el punto de la actividad de descargas parciales y que van a viajar por todo el apantallamiento del cable y que van a ser medidas y van a ser convertidas desde un convertidor analógico y digital
y van a poder ser capturadas e interpretadas a través de los algoritmos de los equipos, ¿no? Así como funcionan estas pinzas. Y en el caso de los sensores TEP, que son unos sensores magnéticos capacitivos, que principalmente se colocan en las celdas de media tensión, donde el objetivo aquí es capturar estas pequeñas tensiones que se generan para capturar cualquier actividad de descargas parciales que están dentro de la celda, ¿no? No solamente puede ser una terminación de un cable, sino puede ser a través de un interruptor o un transformador de corriente, pero ya nos van a dar un indicador de que existe un problema dentro de la celda. Entonces, ambas soluciones se van a complementar y van a ser una buena herramienta para poder hacer un mayor análisis respecto a qué es lo que está sucediendo dentro de nuestras celdas de media tensión. En este caso, el cable y el resto de activos. Entonces, las pinzas cumplen principalmente una gran función de poder capturar estas señales que viajan por los apantallamientos, pero una consulta muy reiterada por los clientes o por los usuarios finales, ¿dónde es que conecto estas pinzas o qué restricciones yo puedo tener al momento de conectar estas pinzas? La conexión más rápida o la más accesible es a través de los apantallamientos de los cables, ¿no? Entonces, claramente aquí vemos las señales que se generan ante un evento de descargas parciales por el conductor y por el apantallamiento. Entonces, normalmente por el acceso rápido, la conexión a los apantallamientos o a los finales de línea es mucho más sencilla. Pero también tenemos esta configuración donde podemos abrazar el conductor y también el apantallamiento para hacer una medición. En este caso, si es que no abrazamos el apantallamiento de la salida, obviamente que va a haber una cancelación de estas señales y no vamos a obtener ninguna medición. Entonces, ¿dónde es que debemos de conectar la pinza? En este caso, tenemos que hacer que la pinza de núcleo partido abrace el conductor y el apantallamiento para que tengamos la medición de la señal, ¿sí? Entonces, vemos la comparación entre una y la otra. Aquí no tenemos ningún tipo de registro por la pinza de alta frecuencia. Y aquí sí tenemos la medición, que es la que va a viajar a través principalmente del apantallamiento. Entonces hay que tener esa consideración principal. Y vemos también algunas opciones que tenemos, que es principalmente una terminación muy conocida. Y el punto de ubicación es lo que nos va a garantizar que realmente haya una medición del pulso y que no esté habiendo una cancelación de estas señales que viajan por el conductor y por el apantallamiento. Entonces, esa es la forma correcta en la cual nosotros deberíamos de conectar nuestras pinzas. Otra de las restricciones también que podríamos tener es qué pasa si el apantallamiento está conectado a alguna estructura o algún punto antes del punto de conexión a la malla de tierra, ¿no? También debemos de verificar que la conexión del apantallamiento vaya directamente al punto de tierra en la subestación para garantizar que no se pierda la señal. Entonces, normalmente cuando uno está interesado en este tipo de soluciones, se piden las fotos de las terminaciones y se hace una evaluación de cómo es que están conectadas para poder nosotros asesorarlos respecto a la instalación de estos sensores. Entonces, ¿cómo es que funciona esta tecnología? Habíamos dicho que lo que hace la pinza es medir de forma analógica estas corrientes, estos pulsos de corriente que van a viajar por el apantallamiento. Lo que hace el equipo principalmente es hacer un rechazo de ruido a través de análisis por Wavelet, análisis matemático. Y esto nos ayuda principalmente a hacer un análisis de las señales que son capturadas a través del apantallamiento, ¿no? El equipo tiene una base de datos que principalmente se enfoca en las mediciones de descargas parciales en cables, ¿no? Al tener esta base de datos, principalmente analiza las señales que son capturadas por la pinza y lo que hace el algoritmo es este análisis de ancho de pulso, de subida y de bajada de las señales y puede confirmar que es una ADP. Entonces, se hace esta integración de voltaje, principalmente en un tiempo determinado, que son 4 microsegundos, y esto nos va a ayudar a nosotros a confirmar que es un evento de EP. Entonces, la herramienta ya hace el filtrado y la confirmación
que el ADP proviene del cable, haciendo la búsqueda de este tipo de señales dentro de la base de datos que tiene el sistema. Y así es como hace la clasificación de las descargas parciales y podemos ver un patrón de resolución por fase, netamente, en este caso a través de estos puntos azules que ustedes pueden ver ahí, eh, con la confirmación de que son eventos de DP de cable. Esa es la gran ventaja que podemos ofrecer a través de este algoritmo que se llama Decipher. Entonces, no solamente vamos a confirmar que es una ADP del cable a través de este análisis que hemos visto por esta integración que hace en el voltaje, sino también vamos a tener una visualización de un patrón de resolución por fase, donde se puede también analizar las señales que registra el equipo. Entonces, como habíamos visto esta integración en el tiempo, en el cuarto microsegundo, si nosotros escogemos de forma puntual, ya sea el punto que esté en la parte superior o el punto que esté en la parte inferior, va a tener una gráfica característica. Entonces, por ejemplo, aquí estamos capturando el punto de descargas parciales que está en la parte superior, la que está por encima del nivel de ruido. Entonces, tenemos claramente en la integración tenemos un peak en el cuarto microsegundo que nos indica que es un evento de EP. Si nosotros escogemos, por ejemplo, un evento que está dentro del espectro del ruido, probablemente no tengamos una visualización muy clara de lo que es la DP o no. Pero si verificamos otro punto también que esté dentro de ese rango, vemos claramente que también en el cuarto microsegundo se puede identificar un pico, en este caso ya de una polaridad positiva. Entonces, de esta forma nosotros confirmamos también que el patrón de resolución por fase está elaborado de puntos de medición de descargas parciales con ciertas características en el análisis de la forma de onda, ¿no? Entonces, una forma también de confirmar de que la ADP está en el cable. Entonces, tenemos dos formas, a través del patrón de resolución por fase, tenemos claramente un PRPD conocido y tenemos esta evaluación que es de muy fácil interpretación, ¿no? Obviamente, la descarga parcial va a depender del tipo de aislamiento del cable. Normalmente los niveles de descargas parciales para aislamientos secos, ya sea XLP o EPR, están muy por debajo de repente los niveles de descargas parciales en cables en aceite, ¿no? Entonces se hace un seteo previo para que el equipo sepa de qué niveles estamos hablando y pueda hacer esta clasificación e indicación de que tenemos una alta actividad de EP o tenemos una baja actividad de EP. Entonces, cuando nosotros conectamos este sistema a través de las pinzas, lo hacemos de forma trifásica, habíamos dicho, hay que respetar la línea o la flecha que tiene la dirección de la fecha para poder capturar las señales. Se puede conectar el sensor de TEV y podemos hacer una medición. Dentro de la medición la podemos hacer en un intervalo entre 3 hasta 30 días, puede ser un sistema de monitoreo. Y también, como habíamos comentado, puede servir para hacer esta prueba a través de las 24 horas, ¿no? En sistemas, por ejemplo, de alta tensión o en media tensión, donde se pone 24 horas por atención de operación y se hace un monitoreo de los indicadores. ¿Cómo hacemos la sincronización, por ejemplo, en nuestro sistema con la frecuencia a la cual el cable que vamos a medir? Lo podemos hacer a través del cable de alimentación o podemos utilizar un sensor inalámbrico que nos va a permitir hacer esta sincronización con la frecuencia del cable que estamos midiendo, ¿no? Entonces se hace una sincronización de forma rápida y podemos empezar la medición si es que no tenemos un cable de alimentación. Entonces eso hace también que el equipo sea muy fácil de hacer una medición en campo sin necesidad de depender de alguna fuente de alimentación. Entonces empezamos a hacer la medición y habíamos comentado que se debe hacer una exploración del entorno. Esto con el fin de que se pueda hacer una identificación del nivel de ruido o de las señales que están ingresando a través de las pinzas de alta frecuencia. Entonces es un osciloscopio principalmente y nos va a ayudar a nosotros a tener un mejor panorama de cómo es que están este tipo de señales, ¿no? De repente algún tipo de corriente circulante o niveles altos de ruido que
estén producidos por tipo de armónico, lo vamos a poder ver en en esta parte del análisis del software, ¿no? Dentro de estas aplicaciones también que tienen estos sistemas en línea, podemos también identificar que este tipo de soluciones también tiene aplicaciones para cables de alta tensión, ¿no? Entonces, dependiendo si el sistema tiene cross-bonding o no, dependiendo de la longitud de la línea de alta tensión, podemos hacer la instalación de estos sensores de alta frecuencia, ya sea en las cabeceras o en las mismas cajas de los cross-bonding, ¿no? Esto con el fin de asegurar la continuidad del apantallamiento, porque sabemos que el traslape de apantallamientos podría darnos de repente una falsa indicación de descargas parciales en alguna línea. Entonces se recomienda hacerlo entre caja y caja o entre las cabeceras de los cables de alta tensión. Y esto es muy importante porque hay que considerar que es una muy buena alternativa ante los ensayos con sistemas resonantes o sistemas que tienen mucha logística para hacer la medición. Entonces, implementar este tipo de soluciones portátiles no invasivas puede hacer una reducción de costos importantes al momento de considerar hacer algún tipo de labor de diagnóstico, ¿no? Y este método de aquí, que es el método que hemos lanzado hace poco, es principalmente hacer la medición de la descarga parcial por el conductor. ¿Cómo es que lo hacemos? A través de estos detectores de tensión capacitivos, donde sirven principalmente para la indicación de presencia o ausencia de tensión. Entonces, lo que tenemos que tener principalmente en cuenta es que estos sensores o estos detectores de tensión tienen que cumplir un estándar, en este caso un estándar IS a 61243-5. Si es que nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de nuestras celdas de media tensión estos detectores de tensión, este sistema o esta nueva alternativa que nosotros estamos ofreciendo va a poder medir y detectar la actividad de descargas parciales en los cables sin necesidad incluso de conectar ninguna pinza. Pueden ver ahí diferentes modelos, hay diferentes marcas en el mercado. Vamos a ver más o menos en qué consiste este nuevo sistema de detección, pero podemos garantizar que este es una nueva alternativa y que dependiendo de las instalaciones que ustedes tengan, podemos ofrecerles una demostración o podemos enviarle información técnica respecto a este tipo de mediciones a través de los sistemas de detección capacitiva. Entonces, ¿qué es lo que se ha tratado de hacer o cuál es la innovación con este nuevo método de medición a través de los sistemas de detección de voltaje capacitivo? Es mejorar la respuesta de frecuencia que tienen los sensores. En este caso, nuestro sistema, como habíamos mencionado en los slides pasados, trabaja a través de pinzas de alta frecuencia en núcleo partido, ¿no? Y estas pinzas tienen una respuesta de frecuencia ante la actividad de descargas parciales. Entonces, lo que se ha mejorado es la respuesta de frecuencia del equipo a través de la medición de los detectores de tensión. Nosotros sabemos que cuanto más alejados estén las descargas parciales de nuestro detector, en este caso el IONA, el tema del pulso de la actividad de descargas parciales se va a amortiguar. Esto hace que la descarga parcial pierda componentes de alta frecuencia y de repente no lo podamos medir. Entonces, pero si nosotros conectamos el IONA, por ejemplo, a través de este nuevo acoplador, las señales de descargas parciales que se encuentran de repente a una distancia mayor, se van a poder evaluar tal cual lo estuviésemos midiendo con las pinzas de alta frecuencia. Entonces, la patente, la innovación de este método es garantizar que la respuesta de frecuencia a través de los detectores de tensión es la misma que con las pinzas de alta frecuencia, que es una técnica que ya está utilizando hace mucho tiempo y que nosotros podemos garantizar ahora con este nuevo sistema de acoplamiento. Entonces, estos sistemas de detección de voltaje pueden ser, según la norma de baja resistencia, los famosos LRM,
pueden verse instalados en muchas aplicaciones. Las hemos encontrado en renovables, las hemos visto en empresas eléctricas, en mineras, en industria. Entonces es un sistema que normalmente está instalado en las celdas. Solamente hay que confirmar. De repente ustedes pueden ayudarnos a confirmar si es que lo tienen o no. O también pueden ser otro tipo de sistemas que son ya los de alta resistencia, que si ustedes comparan, los plugs ya vienen aislados, el voltaje que se puede encontrar en las borneras es mayor, pero también aplica para nuestro sistema. Lo que nosotros garantizamos es diferentes acoples para los diferentes sistemas de detección que pueden haber dentro de sus instalaciones, ¿no? Se puede pedir incluso diferentes modelos. Entonces, ¿en qué consiste el sistema? Es solamente el IONA, esta cajita blanca que ustedes pueden ver ahí, y el punto de conexión. Es una cajita metálica que, dependiendo del tipo de sistema de detección, ya sea de baja resistencia o de alta resistencia, va a poder hacer la medición. Entonces, es un método de medición mucho menos invasivo que incluso que el de las pinzas. Y es que, si bien es cierto, las pinzas ayudan definitivamente a hacer una medición en línea, muchas veces los temas de seguridad, el acceso, los mismos, la misma configuración de las celdas hacía muchas veces difícil el tema de la medición en línea. Ya con este tipo de sistemas se puede avanzar mucho más rápido el tema de la medición en línea, y también considerando los temas de seguridad, dependiendo de las instalaciones donde ustedes se encuentren, ¿no? Vamos a ver algunos casos de mediciones que se han hecho. En este caso, esta es una empresa eléctrica, en donde se evaluaron 39 cables en 5 horas y media aproximadamente. Se encontró problemas en dos cables. Era un cable tipo EPR, nivel de tensión 34.5. Y lo más importante de este caso de éxito es los retos que tenía esta empresa, ¿no? Ya habían tenido antecedentes de fallas en los cables. En- Como les comentaba, en muchas de las actividades o en las operaciones es muy difícil programar cortos o cortes programados, dependiendo de la operación o dependiendo del cliente. En este caso era un cliente muy importante, y no se tenía mucha disposición para hacer este tipo de trabajos. También había una búsqueda de una solución portátil para implementar dentro de las labores de mantenimiento, eh, y la identificación de cables con descargas parciales para un posterior análisis offline, que es lo que estábamos viendo al comienzo. Es muy importante el tema de cuál es el objetivo principal de este tipo de soluciones. Hay que considerar que esta es una solución en línea. Está orientada a hacer una medición. Si bien es cierto, no va a ser igual que una medición en fábrica con un sistema, con una jaula Faraday, con una sensibilidad de repente muy, muy precisa, pero sí, el objetivo principal es detectar actividad de DTP estando el cable en operación, estando en las condiciones de operación, que nos va a ayudar a nosotros a programar un análisis más exhaustivo eh, que no hacer nada, ¿no? Entonces, ese es principalmente el objetivo de nosotros: tener un patrón, confirmar que es una ADP, para nosotros programar otro tipo de actividades. Entonces, en este caso, tuvimos un reto, muchos cables, como te digo, 5 horas y media, se hicieron todo el barrido de todos estos cables, y lo que se encontró fue algo muy interesante, ¿no? Lo hicimos a través del BDS y también a través de las pinzas. Entonces, ustedes en la parte superior van a poder ver una línea azul, que es la tendencia de los registros de descargas parciales solamente de cables. Eso es muy importante. El equipo hace el filtrado de la información, hace a través del análisis de Wavelet el rechazo de ruido, y te confirma que estos puntos azules que ustedes pueden ver, esta tendencia en azul, son descargas parciales que provienen de cables bajo la integración de voltaje que hace el sistema. Entonces vemos que tenemos en la parte inferior un patrón de resolución por fase marcado o identificado. Sí, podemos ver que la descarga parcial aparece en ciertas condiciones de operación. Sí. Y lo que se hace a continuación es un análisis de la forma de onda
de estos puntos azules. Ustedes pueden ver abajo en la integración de voltaje en el cuarto microsegundo una inflexión negativa que confirma que es un evento de DP. Habíamos dicho que es un cable EPR, un cable de aislamiento seco. Entonces tenemos una alta actividad de EP. Vemos ahí que tenemos 4.649 picocoulomb según la integración que hace el sistema, lo que hace que lo categorice como una presencia de descargas parciales muy alta en algún punto del recorrido del cable. Entonces vemos ahí la tabla comparativa, ya sea del BDS como de las pinzas. Los tres conductores, en este caso, este circuito tenía dos conductores por fase. Encontramos en la fase R eventos de DP, que nos acaba de mostrar. Tenemos un patrón de resolución por fase claro, identificado. Y lo que hacemos es hacer una comparación con las pinzas. En este caso, con el método de las pinzas, pudimos prácticamente identificar dentro de los dos conductores que comprendían esa fase, cuál era el que tenía la actividad de EP, el conductor A, lo vamos a ver ahorita. En este caso, esta es la evaluación del PDS. Vemos ahí el punto blanco. Aquí. Vemos ahí el puntito blanco, que es el que vamos a hacer la evaluación de la señal. Se evalúa la señal, la integración en el cuarto microsegundo, se confirma que es una ADP también y se ve el nivel de actividad de ADP. Entonces lo que seguía hacer es la comparación con las pinzas. En este caso tuvimos esta oportunidad de poder conectar las pinzas. No siempre se tiene esta posibilidad, pero pudimos hacer esta verificación. Se conectaron las pinzas de alta frecuencia en los apantallamientos de los cables, en este caso de los dos conductores por fase. Y se vio una cosa muy interesante, ¿no? Tenemos en la parte superior igual el registro de los eventos de descargas parciales en los cables, que es la línea azul que ustedes pueden ver ahí. También algo interesante que de repente no mencioné es si estuviese otro tipo de descargas parciales de otro activo que no fuese el cable, en este caso, por ejemplo, de un transformador o de otro activo, el equipo lo que va a hacer es identificar que hay eventos, pero de otro color y de otra forma. En este caso, a los eventos que no provienen del cable los llamamos local PD. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, una línea roja en la parte superior con registros de descargas parciales que no sean del cable, también el equipo nos diría hay eventos y les daría otra clasificación. En este caso, al ser una solución especialista en cables, ya te hace el filtrado, el análisis y solamente te indica cuáles son los eventos de DP en los cables. Entonces tenemos el periodo de evaluación, el patrón de resolución por fase. Se puede ver claramente de nuevo un patrón marcado, aparición de DP en ciertas condiciones. Se selecciona un punto dentro del patrón y se hace esta evaluación dentro de la integración del voltaje y se confirma nuevamente que es un evento de DP y se hace de nuevo la verificación de que hay una alta actividad de DP, en este caso 4.168 picocoulomb. Entonces se identificó que hay descargas parciales en el conductor A de la fase R. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que debemos hacer ante una medición y una confirmación de que hay una descarga parcial? Entonces, si se tiene la posibilidad de tener un acceso al extremo lejano y este extremo también está aterrizado, se puede hacer también la localización de la actividad de DP. Entonces, esta localización de la actividad de DP prácticamente nos podría ahorrar también un análisis offline. En el caso que no se tenga acceso a la parte lejana, podría ser el primer paso para una medición offline. Y también dentro del proceso de esta localización, el sistema también te permite hacer una medición de la longitud en línea. Es decir, que mediante reflectometría vamos a poder medir cuál es la longitud real del cable. ¿Esto con qué fin? Con el fin de mejorar la precisión del sistema o mejorar la precisión de la indicación del punto de descarga parcial. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros habíamos visto que dentro del recorrido del cable, si es que nosotros tenemos un evento de EP, las señales van a viajar ya sea por el conductor
o por el apantallamiento hacia el extremo cercano y el extremo lejano. En este caso, la localización y la medición de la longitud la vamos a hacer solo con las pinzas y a través del apantallamiento. Entonces, cuando ocurre un evento, se producen estas señales que van a viajar hacia ambos extremos y lo que hace es el sistema que está conectado aguas abajo, en este caso lo vamos a llamar IPD, va a recibir esta señal y lo que va a hacer es responder. Después de un tiempo determinado, va a enviar un patrón de pulsos al sistema principal y lo que va a hacer el equipo es registrar el tiempo que viaja desde el extremo lejano hacia el punto inicial. Entonces nosotros vamos a tener una indicación de la distancia desde el extremo final del cable hasta el punto de ubicación del ADP. ¿Cómo lo vamos a ver en el sistema? Ustedes van a poder ver una parte sombreada aquí, que va a ser la longitud total del cable, y vamos a ver la presencia o una zona donde se van a empezar a manifestar una mayor cantidad de eventos y es donde nosotros vamos a poner el marcador principal. Entonces el objetivo principalmente es colocar los marcadores, en este caso el IPD, que es el equipo que se conecta aguas abajo, que recibe la señal, y vamos a poner la posición y final inicio del cable, eso se hace de forma automática, y vamos a poner nosotros como operadores del sistema dónde es que se produce la mayor concentración de eventos de DP. Y el equipo te calcula la distancia automática. Viendo el caso real que les estaba mostrando hace poco, nosotros conectamos las pinzas aguas arriba, en el otro extremo conectamos el IPD, en este caso estaba en un buzón, y lo que se hizo fue el mapeo, donde vimos que la mayor concentración de eventos se encontraba en la parte final del cable. Ustedes pueden ver ahí una mayor concentración de eventos. Entonces se creó la duda de qué pasa si hacemos el cambio de ambos dispositivos, es decir, si el Diona lo ponemos en el buzón y el IPD lo ponemos en la subestación. Entonces se hizo este cambio y confirmamos que los eventos de descargas parciales se estaban produciendo en el extremo final del cable. En este caso era un empalme que estaba aterrizado. Entonces de esta forma confirmamos que el evento estaba ahí y se hizo la localización. Se hizo también la comparación con otro tipo de tecnologías, donde se confirmó la presencia de actividad de EP, pero solamente se hizo a través de pinzas, ¿no? El tema de nosotros se partió desde la medición de descargas parciales a través de los sistemas de detección de voltaje capacitivos, ¿no? Sin necesidad de conectar una pinza, nosotros ya identificamos que teníamos eventos de EP en ese cable. Otro de los casos también fue un parque eólico. En este caso eran 12 cables XLP, nivel de tensión 34.5. Fue interesante también esta experiencia porque también se tenían retos. También tenían algunos antecedentes de fallas. En el caso de los parques eólicos, el tema de ruidos provenientes del aerogenerador hacen que las mediciones en línea sean un poco difíciles, pero se procedió a desconectar el aerogenerador un tiempo muy corto. Nosotros sabemos que el sistema puede medir desde 3 minutos hasta 30 días. Entonces, en ese corto tiempo se hizo esta desconexión y se pudo hacer una medición de descargas parciales. O también se puede hacer la medición cuando no haya viento y para que no se genere este ruido producto del movimiento del aerogenerador. También se habían realizado pruebas con empresas terceras, de repente con resultados no concluyentes, tanto la tangente delta con una baja resolución o mediciones sin descargas parciales, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo ahí del operador? Buscar una solución portátil que permita implementar este tipo de actividades dentro de las labores de mantenimiento.
Otro de los objetivos también era identificar cables que presenten problemas para un posterior análisis offline. Y lo que se hizo fue instalar el sistema a través de estos sistemas BDS o sistemas de detección de voltaje. En este caso era de esta marca, Sabal. Vemos que la instalación es súper sencilla, sin necesidad de desconectar nada, ni abrir incluso la celda. Y se hizo la medición de caso estatal, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, se hizo el análisis de las tres fases. En este caso, la fase R, pocos eventos, señal de descargas parciales identificada en ambas polaridades. Habíamos visto el análisis de la señal que se hace, el análisis de la forma de la ADP. Se recomendó hacer un monitoreo en línea más extenso por el tema del viento y también porque hubo una alarma de tormenta. En caso de la fase S no hubo eventos y en la fase T sí voy a mostrar que se obtuvo una mayor cantidad de eventos de DP en ambas polaridades también, un PRPD identificado y se recomendó hacer una medición offline. Vamos a ver la medición. En este caso la fase R, vemos aquí que tenemos el patrón de resolución. No tenemos se tiene un patrón, se hizo un tema de limpieza de algunos puntos, pero principalmente en los peaks o en los puntos de mayor cantidad de DP, se hizo la evaluación y se tuvo en la integración de voltaje en el cuarto microsegundo una identificación de pulsos de DP. En este caso, esta es la fase T. Vemos también en la parte central que hay una mayor concentración de eventos de DP. Se hizo también un análisis de la forma de onda de estos eventos en diferentes puntos, donde se confirmó que teníamos eventos tanto de polaridad negativa como de polaridad positiva. Y el software también nos hizo la interpretación de que tenemos una alta actividad de descargas parciales. Estamos hablando de 1639 picocoulomb. Entonces lo que se busca es hacer una confirmación tanto del patrón de resolución por fase, tanto del análisis de forma de onda en ambas polaridades, y el software nos va a dar la indicación de que hay una alta actividad de DP. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que nosotros tenemos hacer una medición en línea, ¿no? Definitivamente, con este tipo de soluciones o alternativas o sensores que nos permiten identificar, medir y confirmar que hay una actividad de DP, nos va a ayudar muchísimo a hacer el primer paso para hacer un análisis más exhaustivo. La ubicación de la actividad EP ya es posible a través de la reflectometría artificial, utilizando dispositivos en ambos extremos o de repente en una cabecera y de repente en un buzón, dependiendo de la red. Los tiempos reducidos de prueba, estamos hablando de pruebas muy cortas, de 3 minutos, 5 minutos, ya se tienen patrones de resolución, ya se tienen registros o se puede confirmar que hay una actividad de EP en el cable. La clasificación también de la ADP, el análisis que se hace en el equipo y la base de datos que maneja ayuda definitivamente a la confirmación de que es una ADP en el cable. También programar reemplazos de componentes o partes con actividad ADP. El mismo hecho de que ya tengamos la información de dónde es que está el problema ya puede ayudarnos a hacer un programa de mantenimiento respecto a la información que nosotros tenemos. Y también que es un sistema portátil. Ustedes pueden ver la imagen que es un sistema que se puede llevar en, verdad, en cualquier camioneta o maleta de mano. Es un sistema muy versátil para hacer un trabajo de mantenimiento e inspección a lo largo de, toda de todo el sistema subterráneo que ustedes puedan tener. Entonces era un poco lo que les quería mostrar, tanto cómo es que funcionan estos sistemas, cuál es la innovación que hemos hecho y también algunos casos prácticos respecto de la medición en línea de descargas parciales
a través ya sea de las pinzas o de los sistemas de detección de voltaje capacitivo. No sé si tienen algunas consultas para hacer. Muchas gracias, Alonso. Bueno, mientras Alonso revisa las consultas, en preguntas y respuestas pueden ir colocando sus preguntas o comentarios para que Alonso los pueda ir leyendo. Aprovecho en comentarles que necesitan revisar nuevamente la presentación, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Procetradi. También les dejamos unos códigos QR al final de la presentación donde pueden escanearlos y seguirnos en nuestras redes. Alonso, ¿me confirmas si estás listo para la resolución de consultas? Sí. Sí. Ok. Ok, Jesús nos pregunta, ¿se puede hacer una localización en un cable de alta tensión mediante IPD si el cable tiene cross-bonding? Se puede hacer, pero se tiene que hacer tramo por tramo. O sea, no se puede hacer de extremo a extremo y si es que existe uno o dos crossbonding, se tiene que hacer entre el extremo, entre una de las cabeceras y el crossbonding o entre crossbonding, crossbonding. La medición de la longitud de cable sí se puede hacer de extremo a extremo, pero en el caso de la localización de la ADP, tiene que hacer entre tramo y tramo. Ya, para complementar nos pregunta también nuevamente Jesús, ¿la distancia o largo máximo del equipo varía dependiendo si se mide un cable de alta tensión o uno de media tensión? Eh, la, la distancia principal, bueno, el alcance que nosotros garantizamos es 4 kilómetros, pero la distancia va a depender mucho también de la condición en la cual se encuentra, por ejemplo, la condición del apantallamiento. En el caso de los cables de media tensión, muchas veces los apantallamientos están en una mala condición, lo que hace más difícil o más retadora la captura de las señales. Te diría que en el cable de alta tensión no se tiene ese tipo de problemas. De repente es otro tipo de problemas como ruido, tipo de problemas, pero no. Principalmente esas son las restricciones que nosotros tenemos con respecto a la captura de los eventos con respecto a la longitud. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el grado de exactitud de este equipo para la detección de descargas parciales? Es 1% de la longitud del cable. Muy importante también considerar la medición de la longitud en línea para mejorar el tema del mapeo. Y hay que también considerar que normalmente los puntos de actividad de descargas parciales están dentro de los empalmes o dentro de repente algún recorrido. Nosotros sabemos que hay una curvatura o de repente un cruce de calle. En general, cuando se hace una labor de diagnóstico, toda esa información es muy importante. ¿Dónde están las cajas de paso, los cruces de vía? Eh, Todo ese tipo de información ayuda al momento de, si es que se encuentra una actividad de EP determinada de una longitud, puede muchas veces estar relacionada de repente a un golpe o una curvatura en un cable que está generando un estrés mecánico. Es muy importante también ese tipo de información para complementar el análisis o el diagnóstico de los equipos, ¿no? Eso como experiencia es muy importante tener toda esa información. Muy bien. Muchas gracias, Alonso, por esta presentación. Siempre es un gusto contar con tu presencia. Asimismo, queremos agradecer a todos por su asistencia y por su participación. La siguiente diapositiva, por favor. Si tienen alguna consulta adicional, pueden escribir a los correos www.guzman@procetradi.com de nuestro Business Session Consultant William Guzmán o a marketing@procetradi.com. Asimismo, recordarles, para los que aún no nos siguen, que nos pueden encontrar en LinkedIn para que estén al tanto de las novedades y webinars que preparemos para ustedes. Además, también nos pueden seguir en Facebook, nos encuentran como Procetradi, y si desean ver nuevamente esta ponencia o acceder a otros webinars de Procetradi, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube
Ahí subimos todas las conferencias. De igual manera, los invitamos a visitar nuestra página web. Además de tener contenido de la industria para ustedes en nuestro blog Innovación, pueden escribir sus consultas o requerimientos haciendo clic en el botón Contáctanos. Es muy sencillo y estamos siempre atentos para atenderlos. Y bueno, por último también queremos dejarle acá los QRs para nuestras redes sociales para que fácilmente desde su celular puedan escanear la red de su preferencia y puedan seguirnos. Y bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente. Ha sido un gusto tenerlos por aquí. Cuídense mucho y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Gracias, Lucía. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches.